perfecto con el señor Magaz, Ricardo Magaz. ¿Se lo van a perder? Él está aquí, nuestro paisano, querido Ricardo Magaz, profesor en criminología. No hay un crimen perfecto. No, no lo hay. En tal caso, mal investigado o mal ejecutado, pero... Perfecto no le hay. No, no lo hay. Tarde o temprano los malos caen. Con seguridad. Hoy vamos a tratar del timo. Hoy vamos a hablar de los timos. Ricardo, ¿qué es un timo? Bueno, pues técnicamente un timo, según el Código Penal, es cuando alguien induce a un error o cuando alguien engaña con ánimo de lucro, ¿verdad? Y con daño a terceros. Y si supera los 400 euros. Y si supera, o sea, esos dos condicionantes. Sí, si supera los 400 euros, la pena que... media engaño y supera los 400 euros. Lógicamente con ánimo de lucro, ¿verdad? La pena es de 6 meses a 3 años. 6 meses a 3 años. ¿Castilla y León es una tierra proclive? ¿Donde abundan los timos? No especialmente, pero hay que decir que al ser Castilla y León, estar bastante despoblada y tener un índice de edad bastante alto, engañar o estafar o timar a un anciano puede ser menos complicado que a una persona que no tiene ese perfil. Sí, que en otras poblaciones donde la población es mucho más joven. Sí, idéntico, sí. Bueno, me alegra que hayas acercado hasta este espacio. Bueno, pues... yo creo que son artilugios que nos pueden ayudar. De investigación, ¿verdad? A mí me interesa mucho la ficha policial, ¿no? Que muchas veces el común de los mortales no sabemos cómo se realiza. Una ficha que la podemos ver, está sobre la mesa, que nos ha acercado Ricardo, con las huellas digitales. Yo os la acerco, Alberto, para que la puedan ver, porque si no va a ser difícil. Aquí vienen los datos. La huella digital. Bueno, dactilar. Dactilar. Sí, efectivamente. Digital. Dactilar. Es un error muy común, confundir digital con dactilar. Bueno, esa es decadactilar, tiene ya unos años y efectivamente es una ficha donde se toma la reseña de los detenidos, ¿verdad? De todos sus dedos. Luego todos los deditos. Sí, se hace la fórmula y se archiva. Hoy en día eso ya está... obsoleto. Sí, pero está informatizado de tal manera que ya es la informática quien se encarga de hacer todo eso. Y que luego cuando se investiga es lo primero que se mira. Claro, naturalmente, es una base de datos tremenda, ¿no? Tremenda. Una base de datos. Bueno, vamos a abordar el tema de los timos, que hoy nos trae hasta aquí. Ricardo, ¿cuáles son los más importantes en el momento actual y dada nuestra comunidad? Pues hay una larga lista, ¿verdad? A pesar del tiempo que ha transcurrido, para que no se me olvidara ninguno, traigo aquí unas notas, pero claro, si las repaso todas estaríamos hasta las 10 de la noche, ¿no? Pero hay timos que son clásicos, como el tocomocho, la estampita... ¿Pero esos no tienen edad? Tienen muchísima edad y son muy rancios, tan rancios como, por ejemplo, la estampita nos recuerda a Tony Leblanc, aquella película de los tramposos, pero se sigue llevando a cabo. Pasado, ¿y siguen? Sí, sí siguen, sí. ¿De plena actualidad? Pues siguen sí, prácticamente, sí. Cometiendo y se lo siguen creyendo las víctimas. Bueno, se abusa de la buena fe de la gente o de la edad o de estar en una circunstancia de debilidad, pues por enfermedad o por otra circunstancia, ¿verdad? Bueno, y eso hace que sea así. Vamos de vez en cuando a traer la timoteca, sobre todo la más dada en nuestra comunidad, para que cada vez sean menos las víctimas que caigan en estos timos. Ricardo, hay uno que tú quieres hacer y además te da muy gusto, mucho hincapié, y es el timo del inspector o del revisor de gas. Dada también la población que tenemos, me gustaría que la abordaras y la explicaras. Sí. Pues se está llevando a cabo bastante, especialmente con la población de ancianos, y consiste en que se presenta alguien en casa haciéndose pasar por un revisor de gas o por un operario que trabaja en la industria de la revisión del gas, y la estafa consiste en que te cambian una parte de la instalación o las gomas sin necesidad de ello. Y luego, claro, pasan una factura verdaderamente importante, y cuando se dan cuenta que eso realmente no era necesario y que en el fondo es un timo, pues es, en fin, cuando ya han desaparecido los falsos inspectores o revisores de la instalación del gas. ¿Qué hacer, Ricardo, para identificar a ese técnico?
no fiarse de las apariencias, porque en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Es decir, no todas las empresas que revisan el gas estafan, pero sí hay muchas. Entonces se presentan con una apariencia de cierta oficialidad, vestidos o incluso portando documentación. Bien, lo que tiene que hacer esa persona es cerciorarse de que efectivamente detrás hay una empresa seria y de que necesitan esa revisión, porque ellos juegan con cierta alarma. Se presentan, dicen que han caducado prácticamente los plazos, que es muy posible que puedan cortarle el suministro de gas o que aquello pueda, digamos... Se amenazan, ¿no? Bueno, de una forma velada. En esa dialéctica, sí. Y en ese convencer claro. al... Y entonces, pues hay gente que ante esa disyuntiva acceden, bueno, llegan, cambian una goma o apenas hacen nada, le pasan una factura abultada, no siempre supera los 400 euros, con lo cual esa es, digamos, la frontera entre lo que antes era, en fin, una falta, un delito, y pues cuando se dan cuenta pues han desaparecido. No todas las empresas, hay que dejarlo claro, Cristina, pero muchísimas se dedican ex profeso a abusar de la buena fe de los ancianos y de otros ciudadanos. Sería bueno saber qué empresa son la que sí que debería de revisar ese gas, y si no pertenecen a esa empresa y llamarles previamente. Los servicios oficiales tienen información al respecto, es decir, que llamar al servicio oficial que hace el suministro, la persona y la casa. Efectivamente, y no siempre al teléfono que te dan, porque es un teléfono, ¿verdad?, de su oficina, donde un cómplice contesta al otro lado diciendo sí, está mandado por nosotros, puede usted confiar en él. Bueno, hablamos de confianza, de buena fe, que se distorsiona, de la que se abusa y se llega a estafar, a timar. El timo del abrazo. Del abrazo, que es primo hermano del de la mancha. Así es, sí. Timo de la Mancha. Bueno, es que esto, la nomenclatura, ¿verdad?, nos hace sonreír, aunque no es para reírse. Nuestra compañera Esther Bermejo, Ricardo, les ha preguntado si conocen la ciudadanía lo que es el timo del abrazo. Vamos a ver lo que nos dicen. ¿Somos los castellanos y leoneses confiados? ¿Por qué caemos una y otra vez en el llamado timo del abrazo? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Me daría un abrazo? Sí, hombre, ¿por qué no? Hola, ¿qué tal? ¿Me darías un abrazo? Sí. ¿Me darías un abrazo? Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me daría un abrazo? Somos confiados. ¿Me darías un abrazo? ¿Me darías un abrazo? Hola. Dame un abrazo. ¿Me darías un abrazo? ¿No? Hola, veo que hay aquí un grupito de gente. ¿Cuántos de vosotros me darían un abrazo? Tú me darías un abrazo. Aquí la mujer me daría un abrazo. Y aquí el hombre un abrazo también. Bueno, pues vemos que los castellanos y leoneses realmente es que sí que somos confiados. Bueno, ¿quién no quiere dar un abrazo a Esther Bermejo? Pero ¿somos confiados? Sí, lo somos. Más? Lo somos. El problema no está en que tú abraces o alguien te dé un abrazo gratis, ¿verdad?, como este vídeo tan chulo, sino que lo hagan con una doble intención y en ese abrazo te limpien la cartera, que es verdaderamente el modus operandi, ¿verdad? Uno o dos con un cómplice, con un gancho, y bueno, pues si es una víctima propiciatoria, le roban la cartera o el móvil o algo de valor. Tienen que ser rápidos, claro. Sí, te decía que este era primo hermano de la Mancha. Del de la Mancha. Porque, bueno, la mancha consiste en manchar ex profeso a alguien y que llegue un alma caritativa a limpiarte la mancha, y ahí en ese trasiego, en ese abrazo, en ese tocamiento, pues te limpian la cartera, sí. O sea, acercarse a ti. Sí, efectivamente, que haya un contacto. Pues el abrazo, la mancha o bueno, cualquier otra variedad al respecto, pero el tema está en acercarse a la víctima para poderle desvalijar. Claro, distancia corta y efectiva. Bueno, pues Esther ha hablado con la portavoz de la Policía Nacional, Ricardo, y nos ha abundado sobre el timo del abrazo. Vamos a escucharlo. Pero ¿en qué consiste realmente ese timo del abrazo? ¿Qué personas son
las que más fácilmente caen y cuál es el perfil de los timadores. Utilizan un elemento del engaño, pero son hurtos. En realidad se trata en la mayoría de los casos de hurtos. Normalmente los autores suelen ser mujeres, pero siempre van acompañadas de varones, que normalmente son los que utilizan los vehículos para desplazarse más rápidamente. Y luego O sea, las mujeres ponen la cara amable, sonríen, dan el abrazo y luego escapan. Efectivamente, rápidamente consiguen marchar del lugar con el botín que hayan obtenido con vehículos, que normalmente suelen ser conducidos por chicos. Gente de 60, 65 años son el objetivo predilecto de esta gente, de estos autores de hechos delictivos, porque claro, lo que buscan es que tengan objetos valiosos, cadenas, cosas de oro, relojes y demás, y la gente joven no suele llevarlos. Pone una muletilla que puede ser el mapa para preguntar normalmente por una dirección de un hospital. Siempre están como muy preocupados y muy disgustados, ¿no? Para que las otras personas se impliquen, empaticen con su situación de problema que tienen, ¿no? Y quieran ayudar, así se vencen la resistencia a ayudar, ¿no? Entonces preguntan normalmente pues por un hospital porque tienen a su madre enferma, ingresada, muy grave, siempre es alguna historia así que te dé como un poco de pena. Y entonces a continuación de que tú les ayudas indicándole que el establecimiento, el hospital está en tal dirección y tal, pues te dicen que muchísimas gracias, qué bueno eres, que Dios te ayude, y siempre pues te agradecen muchísimo, y a la hora que te lo agradecen... Se emocionan, y en ese momento no es que se emocionen, es que ahí caemos. Claro, te lo cortan con algún tipo de alicate o algún útil que sin que nos demos ni cuenta. Nunca ven la víctima cómo se lo han podido llevar, para nada se entera. La gente en general no es tan afectuosa, o sea, hay que sospechar un poco de alguien que no conoces y que te quiera dar abrazos. Hay otras modalidades, por ejemplo, con los varones, lo siento, cuando son los varones las víctimas, suelen ser, pues, ay, qué guapo eres, qué tal, y lo que le están halagando, y dicen, soy atractivo todavía, ¿no? Y lo que le están es buscando, pues, el anillo o el reloj, y se llevan muchos relojes también. Y sobre todo denunciar. Si nos ha pasado eso, denunciarlo. Cuanto más denuncien, más posibilidades tenemos de identificarlos y de conseguir recuperar algún objeto, aunque es difícil. Bueno, lo que sí que vamos a conseguir hoy al menos es intentar que ya nadie vuelva a caer en ese llamado timo del abrazo. Yo creo que vamos a ser menos confiados. Ricardo, hablaba la compañera de hurto y de timo. ¿La diferencia está? Bueno, está en la fuerza o violencia en las cosas y en no superar los 400 euros. Te pueden quitar menos, pero si hay fuerza en las cosas ya es un delito. Si no, pues bueno, pues es lo que antes era una simple falta, es decir, un hurto. Un hurto. Hablaba también Clara del Rey de trabajar con alicates, lo que antes vulgarmente se conocía, trabajar con los... Bueno, con los alicates o con los picos, ¿verdad? O con la pampa. Antes hacía referencia a Tony LeBlanc. Claro, es que hay todo un argot y una cultura en torno al timo. Absolutamente, ¿no? En la película de los tramposos de Tony LeBlanc y de Ozores, pues desarrollan todo este tipo de timoteca nacional, ¿verdad? Y antes era más, digamos, entre comillas, artístico. Hoy en día ya se utiliza un mayor nivel de violencia, ¿no? Bueno, y siguen, por lo visto, sobreviviendo y lamentablemente con salud, con importante salud, porque siguen cayendo, sigue habiendo víctimas. Hablabas del gas, tema importante porque yo creo que había que hacer una mención. Pues mira, Tocomocho, La Estampita, El Nazareno, Trileros, La Mancha, la oferta de trabajo. Los trileros, fíjate, es que la gente sigue cayendo. Lo vemos sobre todo en las zonas peatonales, ¿no? En Madrid, Valladolid, en León, en fin, en cualquier ciudad de España donde hay una cuadrilla de trileros moviendo esa pelotita enredadora que al final desaparece, porque hay que decirle a la gente que mientras los mueven de un lado para otro está ahí la pelotita. El engaño surge cuando finalmente les adelantan un poquito, que es donde hacen desaparecer la bolita. De tal modo que cuando levantan la bolita y no está ahí, efectivamente, ni ahí, ni en uno, ni en el otro. En ninguno de los tres. Bueno, qué ingenuidad. Vamos a dar 5 consejos, pues Ricardo, muy rápidamente, para que la población intente no sucumbir ante el timo. Pues sí, mira, 5 consejos para que no se me olvide ninguno. Primero, sentido común, que esto ya sabemos que es el menos común de los sentidos, ¿no? Luego, el DNI, copia del carnet de identidad. Ojo,
no demos alegremente copia del carnet de identidad, ni físicamente ni cuando lo tenemos escaneado. Tenemos que estar seguros de dónde damos copia del DNI, porque se pueden hacer muchas barbaridades con el DNI. Luego, tampoco facilitemos la cuenta corriente alegremente. Esto de dar el número de cuenta corriente, no, hay que saber a quién se lo damos. Y sobre todo, si alguien viene a nuestra casa y nos pide con ese recurso tan manido, déjeme usted un recibo y le hago una comparativa, claro, y tal. Me da el número de cuenta. Hay mucha gente que, bueno, es una forma legítima de trabajar, pero hay alguna otra, no todos, algunos, que se quedan con el número de cuenta corriente y luego le pasan el cargo al hombre y tiene que andar yendo al banco protestando. Es decir, un verdadero timo, ¿verdad? La número 4 es no firmar en barbecho, es decir, no firmar en blanco cualquier documento. Todos hemos firmado en barbecho alguna vez, echamos un garabato. Que parece que no tiene importancia. Y que la tiene, porque es nuestro garabato y de forma legal vale igual que una firma. Bien, seamos conscientes de lo que firmamos, leámoslo antes, ¿verdad? Y no firmemos en barbecho. Y la quinta y última, porque también hay estafas y timos por internet. Bueno, absolutamente. Es que ahora podemos hacer un programa dedicado a eso, ¿verdad? Que lo haremos, que lo haremos, muy bien. Es decir, no contestar a esas estafas de internet, esas cartas nigerianas, ¿verdad? O incluso a ese virus de la policía que ahora se está poniendo tan de moda y que es un timo y que naturalmente la policía nada tiene que ver con eso. Bueno, pues agradecemos esos 5 consejos y abordaremos algunos de ellos de forma pormenorizada. Ricardo Magaz, gracias, un placer. A vosotros, Cristina. Con lupa y todo, te lo digo. Muy detectivesco. Bueno.